Conectadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Hoy vamos a hablar del poder que tienen nuestras palabras. Y vamos a ver que lo que nosotros decimos revela nuestro corazón. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos una piedra contra un vidrio? Se rompe, ¿verdad? Porque es frágil. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros le pegamos a una pelota con un palo, con un bate? Le damos fuerza y le damos una dirección, ¿cierto? O lo mismo pasa cuando el futbolista le pega con el pie a la pelota y quiere generalmente apuntar al arco o a un compañero en la cancha, ¿cierto? Eso tiene que ir con velocidad. Le damos dirección, donde nosotros queremos que vaya, en este caso, la pelota. Algunas veces toma otro rumbo. No le achunta donde no quiere ir, que vaya la pelota. Bueno, si lo llevamos a nuestro contexto de hoy, así son nuestras palabras cuando las usamos como piedras. Rompen, lastiman, pero no un objeto, sino el corazón de la otra persona, a quien van dirigidas mis palabras. Y cuando usamos nuestras palabras con intenciones malvadas o manipuladoras, con sarcasmo, con un doble mensaje, no siempre sabemos el rumbo que van a tomar y el desastre que van a causar. El peso de nuestras palabras refleja la carga que hay en nuestros corazones. Como lo decía al principio, lo que nosotros decimos revela lo que hay en nuestro corazón. En medio de una generación poco reflexiva como la que vivimos hoy, es necesario detenernos y meditar sobre lo que nuestras palabras quieren decir, porque a veces tienen doble mensaje y tenemos que meditar qué motivan mis palabras, desde dónde nacen. A veces decimos palabras que van con un doble mensaje, que queremos decir algo, pero no somos claros en decirlo. Y no sabemos cómo la persona que está frente a mí o al otro lado del teléfono las va a interpretar. O cómo se leen en las redes sociales, por ejemplo. Y cómo les decimos en nuestro grupo familiar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, etcétera. Donde sea que tengamos nuestro cotidiano vivir, nuestro contexto diario. El peso de lo que nosotros decimos y escribimos denota cómo pensamos, a qué le damos valor, en qué creemos. ¿Cómo deberíamos pensar sobre el peso de nuestras palabras? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Nos detenemos a meditar en el contenido, la forma y la motivación con la que las decimos o las escribimos? Bueno, Dios nos habló con palabras a nosotros. Habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habló con palabras. Y hoy esas palabras siguen siendo para nosotras, para nosotros, su pueblo, en este tiempo. Dios escogió revelarse a su pueblo a través de palabras escritas que, gracias al Espíritu Santo y a esos hombres que usó para escribirlo, para escribir la palabra, escribir lo que hoy nosotros tenemos como la Santa Biblia, que es un libro, ¿cierto? Es la biblioteca con 66 libros, donde encontramos desde, como decía recién, el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí nosotros podemos conocer a Dios y Él habló con palabras, usó palabras. Y nosotros podemos entenderlas hoy día para aplicarlas a nuestra vida, es decir, para llevarlas a la práctica, para vivirlas, hacer la vida en nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy y ha tenido el ser humano siempre a través de la historia del hombre, desde Génesis 3 en adelante? ¿Por qué nosotros usamos las palabras
a veces para conseguir algo que nosotros queremos, o a veces para herir. Quiero que el otro sepa lo que pienso, quiero que quien está al otro lado entienda que estoy molesto, que estoy enojado o que estoy tan feliz. ¿No? Yo cómo expresar la alegría que siento. Bueno, el pecado que aún combate dentro de nosotras, esos deseos de hacer nuestra voluntad, de buscar justicia, de ser nosotras esas mujeres las que más sabemos o que siempre sabemos todo o tenemos razón y queremos salvar a los otros, o nos creemos las salvadoras de los demás. Sin embargo, Dios ha usado sus palabras para llamarnos a salvación. Ha usado sus palabras para decirnos quién es Él, lo que ha hecho y cómo podemos relacionarnos con Él. Eso es maravilloso. Sus palabras pueden parecer piedras y palos a un corazón necio y rebelde. Pero cuando Él abre los ojos de nuestro corazón, creo que es la experiencia de la mayoría de nosotras, para ser iluminadas y conocer cuál es la esperanza de su llamamiento, recibimos de su verdad para vivirla, para vivir su palabra. El reflejo de ello es la forma en que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios se reveló a nosotros, si Dios dejó su palabra para que nosotros la leamos y nos alimentemos de ella, nos nutramos de ella, ¿por qué a veces de nosotros salen palabras hirientes que hacen daño, como esa piedra que rompe el vidrio, como esa pelota que golpea a alguien? Es el pecado, lo acabo de decir, el pecado que abunda en nosotros muchas veces, que está en nosotros, con el que luchamos cada día, es el que nos hace a veces, muchas veces, más de las que quisiéramos, herir con nuestras palabras. La Biblia es la verdad para nuestros corazones, porque Él es la verdad. Y son nuestra autoridad, porque Él la dijo. Es el manual de fe y de conducta para nosotros. Y como Él es nuestro creador, conoce lo que necesitamos oír, escuchar, lo que Él dice a través de su Hijo Jesucristo, el Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Es verdad acerca de nosotros y de cuánto necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos sus palabras, esas palabras hechas vida en su Hijo, para que nosotras podamos ser transformadas por su palabra. Sus palabras no lastiman, sino que sanan nuestra alma del pecado, de ese pecado que nos lleva a la muerte eterna. Su palabra, la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Esa es la palabra que a nosotros nos sana, nos cura, nos transforma. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuál es el corazón de las palabras. El corazón, nuestro corazón, desde donde nacen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y de ahí brotan nuestras palabras. Y nuestras palabras, al contrario de las palabras de nuestro Dios, no siempre hablan verdad, no siempre son verdad y no siempre construyen. Lamentablemente es así. Somos hijas de Dios, somos mujeres que constantemente estamos en oración, estamos leyendo la palabra del Señor, pero aún así, de nuestra boca salen palabras hirientes, palabras que faltan a la verdad, palabras que no construyen, que al contrario destruyen. Y hoy día cualquier persona puede escribir lo que quiera, incluso valerse de la inteligencia artificial para crear imágenes que sustentan su escrito o que lo ordenan o que lo mejoran, como quiera decirlo. Incluso valerse de, en el WhatsApp de los emoticones, por ejemplo. A veces no encuentro palabra y pongo un emoticón, ¿cierto? O quiero suavizar y pongo un emoticón también. A veces pasa eso. Hay imágenes que pueden sustentar el escrito. Cualquier persona puede revelar un dato personal de otra, que aun siendo verdad es como si le tiraran una piedra en la cara. ¿Por qué duelen las palabras? ¿Por qué nos duelen? Jesús nos responde,
En Lucas capítulo 6, versículo 45b, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestro corazón está lleno de dolor, de amargura, de enojo, de falta de perdón, envidia, mentiras, y etcétera. O sea, muchas cosas pueden haber en nuestro corazón que están alejados de lo que es la palabra de Dios, de lo que son las palabras de Dios. Nosotros lastimamos a otros con palabras que nacen desde la amargura, el enojo, como ya lo había mencionado. Pueden ser habladas o escritas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, de la conexión entre la boca y el corazón. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ir al libro de Proverbios. Si tiene su Biblia a mano, vamos a ir al libro de Proverbios. Aquí yo tengo la cita bíblica tomado de la nueva traducción viviente. Usted, si tiene la Reina Valera, la Biblia que sea, la versión que sea, pero quisiera, y si tiene un cuaderno y puede anotar, anótelo para que después con calma lo pueda estudiar, meditar, reflexionar. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 14. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Mujer inmoral, su boca es una trampa peligrosa. Anótelo. Vamos ahora a Proverbios capítulo 18, verso 7. La boca de los necios es su ruina. Fíjese que habla de la mujer inmoral y de los necios, personas que no conocen a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 17, verso 20. Mire, el corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. ¿Cuántas veces personas, y a lo mejor nosotras mismas, por querer cubrir algo, maquillamos la verdad, decimos una verdad a medias, que en el fondo es una mentira, y nos metemos en problemas, nos enredamos y no hallamos cómo salir? Vamos a Proverbios 14, verso 3. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Vamos ahora a Proverbios capítulo 12, verso 6. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Hermanas, le invito que anote, que tome nota para que medite y lo pueda transmitir en su hogar, en su congregación, con su amiga, con su vecina, etcétera, con quien usted quiera, compártalo. Meditemos y practiquemos lo que acabamos de leer, las citas bíblicas que yo le acabo de entregar. ¿Puede usted ver la relación entre el corazón, es decir, la persona, la esencia de la persona, con su acción? ¿Puede encontrarle una relación? El necio, la mujer inmoral, los arrogantes que acabamos de mencionar, los perversos, etc. ¿Se ha detenido a examinar lo que sale de su boca? Meditemos un momento en lo que dicen nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, amigas, líderes, hermanos, vecinos, sobre nuestra forma de responder. Yo creo que aquí nadie está libre. Yo creo que aquí nadie queda fuera. Yo creo que en algún momento todas nosotras, y quien esté escuchando, cae preso. Y más de alguna vez nos han dicho que la forma en que dije tal cosa no estuvo bien. Me hirió, me dolió, me golpeó, etc. ¿Lo he escuchado alguna vez? ¿Se lo han dicho? Tomemos un momento hoy día, a solas, con la palabra del Señor, el libro de Proverbios que nos habla de esto hoy, para reflexionar en cómo nosotros hemos hablado en base a lo que nos han dicho, quienes más cerca viven de nosotros. Las personas que se han alejado de nosotros o cómo nos responden cuando nosotros les hablamos o escribimos en redes sociales o una llamada telefónica, como sea que hayamos dicho las palabras,
Quizás hay personas que se han alejado de usted. Quizás hay personas que nunca más le volvieron a hablar o se fueron alejando de a poco y usted dice, hoy en realidad hace tiempo que no hablamos y cambió su forma de ser conmigo. ¿Qué será? Quizás estamos cayendo en el error de ver el mal en el otro y no en nosotros. Ver la paja en el ojo ajeno y no hemos visto la viga, el tremendo tronco que tenemos en el ojo nuestro. Pero hoy día la palabra es para nosotras. Y esa es una bendición porque la palabra de Dios nos habla a tiempo. Las palabras también son como palos y piedras, como lo decía al principio. Como un bate de béisbol, por ejemplo, como una paleta de ping-pong, como una raqueta de tenis, cuando usted quiere direccionar la pelota. Bueno, vamos a reconocer que nuestro corazón es el motor de nuestras palabras, porque la palabra del Señor habla de que el corazón, de ahí nacen los buenos y los malos sentimientos, los pensamientos. Por lo tanto, también brotan de ahí las palabras, porque recién veíamos que dice en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Cómo estás usando tú, mi hermana amada, tus palabras? Podemos ver, tomando algunos proverbios como referencia, sigamos en proverbio, sobre cómo las palabras son como palos y piedras. No nos vemos los rostros, pero me imagino que a cada una más de algo nos va a llegar. En lo personal, mucho me ha llegado. Proverbios capítulo 25, verso 18, anótelo. Proverbios 25, 18. Cuando hablamos mentiras de otros. Proverbios 23, 17. Recuerde que estamos hablando que las palabras son como palos y piedras. Muchas veces, y salen de nosotras. Proverbios 23, 17. Cuando nosotros envidiamos lo que otros tienen, y hacemos algún comentario por ahí. Proverbios 20, 19. Cuando quizá por compararte inicias o eres parte del chisme. Prestas oído. El solo hecho de prestar oído ya me estoy haciendo parte. Y si con eso, a eso le sumo que aporto con algo para el chisme, imagínese, es peor. Proverbios capítulo 18, verso 2. Cuando en tu necedad argumentas o te quejas contra todo lo que te dicen o te piden. Dios mío, qué fuerte. Pero es la palabra de Dios que nos está hablando hoy día. Proverbios 16, 28. Cuando somos alborotadoras, cuando alborotamos, cuando hacemos escándalo, hablamos de más. Proverbios 15:1. Cuando respondemos con palabras ásperas y con enojo. Proverbios 14:3. Cuando respondemos con arrogancia. Proverbios 12:6. Cuando engañas y manipulas con el propósito de que se haga lo que tú quieres. Y por último, Proverbios 7, verso 21, cuando seduces con tus palabras para un hecho inmoral. Hermanas, todas estas citas, las últimas que le he dicho, que he mencionado, recuerde, póngale ahí un título, citas bíblicas para ver cuando mis palabras son o suenan o llegan como un palo o como una piedra. Póngale ahí para que después en su tiempo de devocional, durante el día, cuando encuentre un espacio a solas con el Señor, medite en esto y si hay algo de eso que tocó su corazón, vaya a los pies de Cristo y pida perdón. Y pidamos, hermanas, me incluyo, transformación, que el Señor refrene mi lengua, que me ayude a tener dominio propio para cuidar en la forma que salen mis palabras. Pero todo parte, recordemos, desde el corazón. Si nuestro corazón trama el mal, si el resultado de un corazón que trama el mal van a ser palabras que lastiman al otro.
Y lo peor de todo, hermanos, que no vamos a mostrar, no vamos a reflejar a Cristo, que vamos a empañar, dañar la imagen de Dios en nuestras vidas. No vamos a poder mostrar a Dios, no vamos a poder reflejar a Dios en nuestras vidas y vamos a dañar a otros. Si nuestro corazón piensa y tiene más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, vamos a causar división. No olvidemos eso. División, distancia. Y nos vamos a sentir solas y nos vamos a rodear de gente, de personas buenas para el chisme, buenas para dañar con su boca, esa lengua que enciende, es como ese fósforo, llamémosle así, que enciende grandes fuegos. La lengua es un miembro muy pequeño, dice la palabra del Señor, pero que es capaz de encender grandes incendios. El Señor nos libre, nos ayude. Si tu corazón está habituado a temer al hombre y buscar su aprobación, vas a engañar con tus palabras. Vamos a engañar y vamos a tratar de maquillar la verdad y vamos a herir, porque eso hace daño. ¿Qué estás pensando de ti y de Dios cuando hablas? ¿Piensas en Dios cuando hablas? ¿Piensas en Dios? ¿Pienso yo en Dios, en que Dios me está mirando y me está escuchando aún mis pensamientos cuando pienso y cuando después digo? Quizá lo ignoramos, quizá lo pasamos por alto. Y no debemos ser así porque somos hijas de Dios. Mujeres que queremos tener un corazón conforme al de Dios, por lo tanto debemos cuidar lo que decimos. Y para que en nuestro corazón abunden palabras de bendición, debemos llenarnos de su palabra, llenarnos de la palabra de Dios, para que de esa abundancia hable nuestra boca. Debemos hablar también la verdad en amor, palabras que restauren, que de nuestra boca salgan palabras de restauración, de bendición. La palabra de Dios nos llama a hablar la verdad en amor, a hablar, a escribir las palabras en amor que animen, palabras que restauren, que edifiquen a otros, aun cuando estemos corrigiendo, aun cuando estemos confrontando. Debemos hacerlo en amor. Incluso, como decía días atrás, nuestros gestos, el tono de voz, todo eso va a reflejar lo que hay en el corazón. A veces tenemos un día malo, pero no podemos culpar al día. No podemos responsabilizar a lo que me pasó antes de salir o en el mal momento que viví con terceras personas. No, porque debemos llenarnos de la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. Dice Salmo 119, verso 5, si no me equivoco, u 11, no recuerdo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese versículo, aprendámoslo de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de esto habla. La palabra del Señor habla lo que estamos tratando hoy día. En el contexto de la iglesia y para evitar las falsas enseñanzas, la carta de Efesios nos enseña, Efesios 4, verso 15, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Cuando hablamos la verdad en amor, hermanas, crecemos y dignificamos la imagen de Dios en nosotros y en otros. Cuando unimos la sabiduría y la prudencia, que estas son hermanas y tienen que caminar juntas y habitar juntas en nosotras, porque una lleva a la otra, la sabiduría y la prudencia, en saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. De esta forma nosotros vamos a estar mostrando amor a nuestros hermanos o a la persona que tenemos al frente y vamos a buscar su bien y no el nuestro.
no salirme con la mía, no desahogarme y dejar al otro dañado, no. ¿Por qué? Porque vamos a procurar con la ayuda del Señor, hoy día que estamos tomando conciencia que debemos hablar palabras de amor, en amor, la verdad en amor, vamos a tener conciencia de cómo, cuando decimos, hablamos. Nosotros cuando aprendemos a escuchar cuidadosamente el sabio consejo de nuestro Padre Celestial, vamos a demostrar discernimiento. Nuestra boca se va a abrir, nuestros labios van a expresar lo que hemos aprendido en Proverbios hoy día. Gracias a la obra de Cristo, nuestras palabras persiguen justicia. Y al hacer lo que Él manda en su palabra, lo que hablamos y escribimos, es considerado justo. Porque acuérdese, mi hermana amada, que ante Dios, nosotros, a través de Cristo, Dios nos ve. Dios nos ve justos. Porque fuimos justificados por Él cuando Él murió en la cruz. Por lo tanto, nosotros, nuestras palabras debieran ser justas, porque somos hijos de Dios, fuimos comprados a precio de sangre. Vamos a ver lo que nos dicen otros proverbios. Recuerde, yo estoy viendo en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Usted tiene su versión, su Biblia, en otra versión quizás, pero anote en la cita bíblica. Proverbios 10:11. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. ¡Qué hermoso! Proverbios 10:21. Las palabras del justo animan a muchos. Proverbios 12:19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Proverbios 12:22. El Señor se deleita en los que dicen la verdad. Proverbios 15:23. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Hermanas, mi hermana amada, ¿eres conocida por tu sabiduría o eres conocida por tu necedad? ¿Das testimonio del amor de Cristo en cómo tratas a otros? ¿En cómo le hablas? ¿En cómo respondes cuando te dicen lo que no quieres escuchar? ¿Estás valorando más al otro que a ti mismo? Debemos pensar bíblicamente y hablar bíblicamente. Las palabras habladas producen sonidos que toman diferente tono dependiendo de quién y cómo se dicen. Y las palabras tienen un significado que es el concepto que define una realidad o una idea a la que se está haciendo referencia. Porque cuando hablamos, nosotros queremos expresar ideas. Así es como las palabras pasan a formar parte de un proceso de comunicación. Las palabras comunican. Recuerde, no solo las palabras comunican, comunica también mi lenguaje corporal. Entonces, cuando yo hablo, debo cuidar y debo tener muy presente y estar muy consciente en cómo lo digo. Mi forma de expresar, mi mirada, mi gesto, cuando hablo, miro a la cara, estoy mirando a quién le estoy hablando, o hablo mirando alrededor a otras personas, o cuando a mí me hablan, yo miro hacia otro lado. Todo eso es parte de la comunicación. Estamos comunicando, es un proceso. Así es como las palabras pasan a formar parte de la comunicación, de lo que estábamos hablando. Sin embargo, una misma palabra puede adquirir diferentes sentidos según la intención de quien la comunica y en el contexto en que se produce. Eso tiene relación en que yo puedo decir algo bonito, pero con un tono sarcástico, por ejemplo, burlesco. Entonces, tomemos conciencia. Es importante que escojamos hablar las palabras de Dios. Esas mismas palabras que al leerlas y meditarlas transforman cada día tu corazón, mi corazón.
así, la definición de amor, de verdad, de justicia, no será desde nuestro propio entendimiento, sino va a estar basada en la voluntad de Dios y según Él, que fue quien las inspiró cuando hablemos las palabras de Dios. Después de reconocer que en nuestro corazón es donde se inicia el viaje de nuestras palabras, nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios cuando las usamos como piedras contra otros. Evaluemos cómo estamos respondiendo por teléfono, verbalmente, en las redes sociales. Si estamos siendo de edificación a otras personas o estamos siendo causa de división. Hoy en día necesitamos ser mujeres con una base bíblica robusta sobre quién es Dios, no para discutir ni ganar argumentos, no para que yo me quede con la satisfacción, la dejé callada. No, sino para enseñar a la siguiente generación, recuerde, tenemos hijos que nos están observando, en el trabajo tenemos personas que no son creyentes que nos están observando. Tenemos que mostrar a las generaciones que vienen tras nosotros que el dominio de la lengua habla más cuando calla y cuando actúa. El Señor nos ayude a ser mujeres prudentes, a tener dominio propio. Procuremos que en nuestras redes sociales se testifique de la verdad que hay en Cristo. Y no solo en las redes sociales, sino en nuestras relaciones interpersonales, con quienes nos relacionemos, partiendo en nuestro hogar, que es la iglesia que el Señor nos dio, la primera iglesia, es donde nosotros les trasfasijamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, las palabras de Dios. Pero ellos, ¿cómo lo van a entender? Si yo les estoy enseñando lo que dice la Biblia, pero por otro lado estoy hablando mal de mi prójimo, hablando mal de mis hermanos, prestándome para ser chisme o expresando mal, usando malas palabras, groserías quizá, a más de alguien se le puede salir. Todo esto, hermanas, son cosas que a lo mejor se han normalizado, pero hoy día el Señor quiere que tú y yo tengamos cuidado en cómo estamos usando las palabras y cómo estamos reflejando a Dios, a Cristo mismo, con nuestras palabras. Que el Señor nos ayude para hablar conforme a su voluntad, para hacer conforme a su voluntad, y sumerjámonos cada día en su santa palabra, y de la abundancia de nuestro corazón que va a estar lleno de las palabras de Dios, va a hablar nuestra boca. Que el Señor nos bendiga. Conectadas para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos, te esperamos próximamente. Fue una producción de RDC, para que el mundo sepa.